¿Te dedicas a la música y quieres sacar tu nuevo disco? Quédate porque este video es para ti. Bienvenidos a Trifulca Studio. Pues ya estamos de vuelta aquí en Trifulca Studio y esta vez estamos aquí en el estudio de grabación y quiero platicar contigo acerca de qué es sacar un disco. Si eres músico y estás pensando en lanzar tu primer disco o ya has lanzado varios y sientes como que algo te faltó, a lo mejor aquí hay información que te puede servir y te puede interesar. Lo primero que hay que tener claro es qué es un disco. Un disco es una compilación de canciones de tu música por medio del cual te quieres dar a conocer a un público en particular. Es importante que tengas claro que si estás dentro del mercado musical, sí o sí tienes que hacer música grabada. ¿Cuál es la manera más conveniente en una industria tan competida como es la música? Lo primero, la producción. La producción comienza desde el ensayo. Es importante que antes de que te lances al estudio o antes de que tomes cualquier otra decisión, ensayes mucho. Muchas veces nos suele pasar que componemos un tema, lo grabamos y ya cuando lo escuchamos, como que sentimos que podía haber mejorado. Para eso sirven los ensayos. Porque es ahí donde le puedes quitar o poner todo lo que tú quieras a la canción. Es ahí donde tú puedes decidir si se quita un coro, si se pone otro, añadir partes. Es el momento donde todos los integrantes tienen una participación activa en el momento compositivo a través de sus arreglos y de la estructura de la canción. Ahora bien, eso se trata de una canción, pero cuando estás pensando en un disco, es importante que pienses en las canciones como un conjunto de elementos que van a constituir un solo concepto. De esa forma te evitas errores como tocar muchas canciones en la misma tonalidad, que algunas se parezcan entre sí, en fin. Así que si ya ensayaste un montón, ya tienes bien claras cuáles son tus canciones, el siguiente paso es hacer una maqueta. La maqueta es muy importante porque es la primera vez que te vas a acercar a tu música sin que la estés tocando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estás ensayando percibes la música de una manera muy distinta a cuando la estás escuchando. Así que una maqueta te va a servir para que te des cuenta de algunas cosas en las que puedes mejorar. También es verdad que va a poner de manera concreta ante el grupo cuál es la esencia de la canción, cuál es su estructura, a la cual todos se van a ceñir al momento de grabarla. Si bien en la maqueta no están las versiones finales, hay versiones preliminares con las cuales vas a trabajar en el estudio o va a trabajar en el estudio tu productor. Lo cual nos lleva al siguiente punto, el productor. Pareciera como si el productor fuera un lujo, pero no es así. Muchas veces la falta de productor hace que el material no tenga la consistencia necesaria que tiene que tener un disco. Un productor no es un lujo, es un elemento necesario. Ahora bien, si no tienes un productor a la mano o no te alcanza para pagar el productor que tú quieres, puedes hacerlo como banda. Si es tu primer disco, te recomiendo que lo hagas sin productor, a menos que ya tengas claro qué sonido quieres. Porque esto te va a permitir explorar sonidos que ustedes mismos como banda pueden generar. Un productor te va a decir por dónde sí irte y por dónde no, pero a través de su experiencia y de su oído, tiene mucho que aportar a tu música. Pero si estás en un proceso de exploración, a veces trabajar solo también te trae buenos frutos porque te permite ser más libre al momento de tomar decisiones. Pero muchas veces esta libertad juega un papel terrible en tu contra, porque no te deja concretar. Es decir, el proceso de grabación se vuelve un proceso de exploración, lo cual creativamente está muy interesante, es muy bueno, pero considerando el tiempo como un recurso, no te lo recomiendo porque se te pueden ir meses, incluso años antes de que saques tu disco si estás pensando demasiado en eso. Así que un productor te va a ayudar a aterrizar estas ideas, ponerlas de manera concreta y le va a aportar cierto toque estético más allá de lo que tú podrías porque es tu música y tú la ves de una manera muy distinta como lo ve el resto de las personas. Y ok, ya tienes el productor, ya tienes las canciones, ya tienes la maqueta, ya tienes todo, lo que sigue es el estudio. Eso es muy importante porque va a determinar las condiciones en las que se va a grabar tu material, es decir, la calidad con la que va a ser registrada tu ejecución. Y para esto hay estudios muy interesantes, muy importantes, hay otros estudios que están optimizados. Tienes que tener mucho cuidado cuando elijas un estudio porque muchos están diseñados para pantallar al cliente. Es decir, tienen un montón de instalaciones, te ponen una consola enorme, una interfase gigante, pero al final luego te meten y te están grabando con una interfase chiquita que bien podrías comprar tú. Así que si escoges un estudio por los recursos, procura que estos recursos trabajen en función de tu música y no nada más de lo que te están cobrando. Ahora, si quieres ir por la vía independiente y quieres armar tu propio estudio, te lo recomiendo si estás dispuesto a sacrificar un montón la calidad, porque no te va a quedar a la primera. Si bien la tecnología ya te permite que suenes bien casi de manera inmediata, hay elementos que tienes que considerar como el uso de los equipos, la respuesta acústica del lugar y una serie de conocimientos que si no estás familiarizado con ellos, te puedes atorar muchísimo o pueden hacer que no obtengas el mejor resultado. Pero si estás dispuesto a arriesgarte, adelante, en la creatividad todo se vale. Y ya una vez con todo esto cubierto, te metes a grabar. Ahí te tienes que poner completamente en manos de tu productor, quien funciona como tu director artístico. Hazle caso, de verdad, hazle caso. Si él te dice, sí graba esto, no graba esto, cambia el otro, es porque está pensando de manera general. Él se va a preocupar por obtener un resultado en donde todo el grupo se vea reflejado. Ahora, si tú eres el productor y estás armando tu propio estudio, determina tiempos para grabar. Es decir, a cada parte del proceso, dale una fecha límite para que esto no se expanda y se vuelva interminable la grabación. Si aún así, a veces estando en un estudio, siempre requieres horas más, termina volviéndose un infierno cuando el tiempo no te marca un límite. Esto no quiere decir que trabajes a prisa, o sea, si haz las cosas hasta que te queden bien, pero ten un límite en los tiempos. Y si de aquí a 10 días no termino de grabar las guitarras, quizá tenga que buscar una opción como un guitarrista invitado o más compromiso por parte del músico que tenga que mejorar para practicar y así llegar a buen puerto. Y ok, ya
terminaste de grabar, ya está toda tu sesión terminada, ahora viene la mezcla. En la mezcla es donde el productor quizá juega un papel también muy importante. Es difícil, si nunca has mezclado, querer tomar decisiones sobre los niveles y el color de los sonidos. Sobre todo, por ejemplo, si eres un baterista, quizá te estés más preocupado por el sonido de la tarola que por la profundidad de las guitarras. Y a lo mejor en tu proyecto las guitarras juegan un papel fundamental. Lo que sí te recomiendo a toda costa es que no se metan todos los músicos a mezclar al mismo tiempo. Cada uno va a ver por su instrumento, lo cual va a hacer que inclusive tengan conflictos sobre lo que están escuchando. Recordemos que cada quien oye desde su punto de vista y, por ejemplo, en el ensayo a lo mejor tú como baterista pues escuchas más la batería porque la tienes alrededor, pero no necesariamente es el resultado que tiene que quedar en un disco. O a lo mejor eres un cantante y tienes ciertas deficiencias y quisieras trabajar con ellas a través de efectos o elementos que maquillen un poco y te va a ser muy complicado pedirlo en frente de los demás músicos. Así que lo que yo te recomiendo es que dejes que la mezcla quede en manos de una sola persona, preferentemente que no sea del grupo. Y ya que mezclas, no te quedes con la primera mezcla, haz varias pruebas, descansa un poco el oído, pónsela a algunos amigos, invítalos al estudio a que escuchen y que te den una opinión desde fuera. Es muy difícil escuchar opiniones sobre el trabajo artístico de cada uno, así que velas con cabeza fría. No te dejes llevar, ninguna opinión en este sentido es personal. Simplemente se trata de otro punto de vista al cual hay que tenerle cierto respeto también y cuidado. Ahora bien, si llega alguien y te dice, no, está de la chingada y tal, probablemente sean dos cosas las que tengas que evaluar. Una, si tiene razón, o dos, si realmente no tiene nada que decir a tu música. Pero por eso es importante un productor, porque un productor tiene claro a qué quiere sonar y no le interesan mucho las opiniones de los demás, porque su experiencia se lo permite también. Y luego sigue el proceso de la masterización. Si bien no va a resolver problemas que no hayas resuelto desde el ensayo, en la maqueta, en el estudio y en la mezcla, aquí hay que acudir a estudios especializados o a menos que ya tengas muy claro tu proceso de postproducción y en ello la masterización. Sí es un proceso muy importante porque va a contribuir de manera muy significativa al carácter sonoro, a la personalidad de tu disco, a cómo va a sonar en un carro, en unos audífonos, en el estéreo de tu casa, en una bocina, en un estudio, en un PA. Es decir, si es la primera vez que grabas, no desestimes este proceso. Pero si no es la primera vez que grabas, probablemente te hayas dado cuenta que tus primeros discos suenan como más levecito porque este proceso de postproducción no lo asumiste de la manera responsable o de la manera en la que tenías que haberlo hecho. Así que la parte de la masterización es súper importante, que nunca se te olvide. Un proceso de masterización puede arruinar una buena mezcla o puede levantar bastante una producción. Ok, ya tienes tu música, todo listo. Ahora viene el proceso de la portada. La portada va a ser aquello con lo que te vas a dar a conocer. Es el primer acercamiento con tu público, sobre todo el que no te conoce. Una portada puede ayudar a que te hagas una idea más o menos o te puede alejar de eso. Así que volvemos al punto, recurre a los especialistas. Un fotógrafo o un diseñador gráfico, después de haber escuchado tu música o haberte escuchado hablar de tu idea, quizá tenga una propuesta que te pueda interesar, una propuesta que sume. La portada no es una decisión que tienes que tomar a la ligera. Va a ser el referente de ese material el resto de su vida. Así que dedícale su tiempo. Ahora, si tú quieres hacerla, tienes que tener claro algunos conocimientos de diseño, como lo que son los rebases, los formatos de entrega y demás. Hay veces donde yo he tenido que recurrir a hacer mis propias portadas y otras veces donde a lo mejor alguien más se ha encargado. Pero siempre un especialista te va a dar mucho mejores resultados que intentar hacerlo tú todo. Ahora, sí, se necesita pagarle y si no tienes para pagarle, te puedes aventar. O puede ser que en el grupo haya alguien interesado en artes plásticas o diseño y bueno, tenga algo que aportar y si por ese lado lo puedes resolver, perfecto. Pero si no, ve con un diseñador, yo sé lo que te digo. Ahora, si eres diseñador y te encargan una portada, yo los elementos que te recomiendo que tomes en cuenta para diseñar una portada para un disco es primero que escuches a la banda, que escuches qué es lo que quieren decir, de qué va su música, de qué va su concepto. Ahí vas a encontrar muchos detalles que te van a dar elementos con los cuales puedes jugar al momento de crear. Y bien, ya tienes tu portada, ya tienes tu disco, ya tienes todo y seguramente quieres darlo a conocer al día siguiente. Ten paciencia. Tienes que tener una estrategia. Si no tienes una estrategia, te vas a cargar todo el trabajo que estuviste haciendo. Es decir, va a salir, pero no va a pasar mucho. Así que tienes que tener una estrategia de lanzamiento, para lo cual te puedes apoyar de videoclips, de estrategias de marketing, de pautar contenidos, de hacer inclusive alguna rueda de prensa, de presentar ese disco en vivo. Trata de crear un momento único para que el público que ya te conoce lo viva como una experiencia. Pero el público que no te conoce tenga cierta curiosidad al ver que está pasando algo ahí y no están ellos ahí. Genera expectativa, no solamente antes de lanzarlo, sino con tu lanzamiento. Trata de enfocarte en dos cosas. Una en el público que ya te conoce, para reforzar este lazo con ellos, y otra en el público que no te conoce. Si eres una banda nueva y no tienes ningún éxito comercial, te recomiendo que bases tu estrategia en el público que aún no te conoce. Los que ya te conocen aceptarán tu disco, lo lamentarán, en fin, ya opinarán al respecto, pero los que no te conocen pueden estarse perdiendo de una propuesta que seguramente les puede interesar, pero por no haber llegado a ellos, no se enteran. La gente no es mala, no es que no escuche tu música con una forma de castigarte por ser pequeño o ir empezando. Más bien es porque no ha tenido la oportunidad de escucharte. Y tu estrategia se va a basar en eso, en hacer que la gente que no te conoce, te conozca.
Evidentemente va a haber mucha gente a la que quizá no le guste tu música y te lo van a hacer saber. Cuando eso pase, alégrate porque le estás llegando a personas que no querían escucharte y sin embargo ya te escucharon. Si eso sucede, quiere decir que tu estrategia efectivamente está funcionando. No le tienes que gustar a todo el mundo. Tienes que encontrar ese nicho de personas a las cuales tu música les va a gustar. No importa si es en tu país o en otro país, inclusive no importa si es en el género y en el nicho donde te estás enfocando. Puede ser que a lo mejor tengas una propuesta de metal, pero decidiste hacer un tema reggae y ese tema pues tuvo impacto en la escena reggae. Tienes que empezar a observar qué sucede. El público ya está ahí. Lo único que tienes que hacer tú es aprender a reconocer dentro de ese público los nichos con los cuales puedes trabajar. También para el lanzamiento es importante que tengas previo claro cómo lo vas a trabajar. Evidentemente, si estás viendo este video, dudo mucho que estés trabajando con una transnacional. Porque para los grupos independientes no es que no puedan llegar a una transnacional, es que quizá no lo necesitan, inclusive no les interesa. Hoy día la tecnología y las redes han hecho que las transnacionales no sean necesarias para trabajar en la música. Si bien te ofrecen cosas que podrían parecerte interesantes, también se quedan con mucha parte de tu ingreso y si es poco, pues imagínate, ni les va a interesar a ellos hacerse de poquito dinero trabajando mucho, ni a ti de que te den una mirruñita de lo que generas. Así que para la mayoría de los músicos no creo que sea necesaria una transnacional, pero sí es importante que si lo vas a hacer de manera independiente, sepas cómo te vas a acercar a esta industria independiente. Hay sellos pequeños, sellos independientes con los cuales puedes trabajar, ya sea que ellos te financien el estudio o el productor o la maquila o todo. Eso ya es un acuerdo al que llegarás con ellos, pero ellos van a trabajar en función de las audiencias a las cuales se dirigen. Y si ven en tu música un potencial negocio, lo van a hacer, pero si no, te toca hacerlo a ti. No quiere decir que si una compañía, por muy pequeña que sea, no se fija en tu música no valga la pena. Quiere decir que ellos no están en contacto con el nicho con el cual tu música puede funcionar, así que es trabajo tuyo buscar ese resultado. Ahora, ¿tiene sentido maquilarlo o solamente lo sacas en redes sociales? Hay grupos que actualmente piensan que ya no es necesario fabricar un disco. Sin embargo, nos guste o no, nos parezca o no, los discos se siguen vendiendo. Si bien no como antes y no para escucharlos, más bien funcionan como una especie como de fetiche. Hay gente, yo tengo discos de grupos que me gustan y que ni siquiera los abro. O sea, es como tener el disco, una forma de apoyarlos. También es verdad que a veces tengo el ritual de poner un disco y escucharlo completamente. Y además otro elemento que tiene el disco son los interiores, los flaps. Ahí tienes que ponerte también las pilas. Sí es verdad que en cuanto a costos, lo que eleva el precio de un disco, pues es la cantidad y la calidad de estos flaps, de estas paginitas que van adentro del disco. Pero ahí es donde tú puedes poner las letras, agradecimientos, fotografías y cosas que no necesariamente circulan en la red, lo cual vuelve un objeto muy valioso para tus seguidores. En fin, hay que tomar en cuenta algo. El disco es un objeto en el mundo real. Es decir, te va a servir con las personas cuando no haya una computadora o un teléfono de por medio. Y por otro lado está la distribución digital, que quizá ahora sea la más importante. Te voy a ser bien honesto, quizás si maquilas tu disco y vas empezando, es muy difícil que recuperes esa inversión. Lo puedes hacer si lo vendes en los conciertos, si lo vendes en algunos puntos de venta donde aún se vendan discos, pero prácticamente vas a recuperar la inversión solo de la maquila. Ahora, si quieres recuperar todo lo del estudio y eso, tendrías que vender por lo menos unos 2,000 discos. Sin embargo, en la distribución digital sí recuperas al instante. Es decir, depende de dónde lo subas. Hay algunas empresas como CD Baby o La Cúpula, y hay más, que te cobran una cantidad por subir tu disco, pero te empiezan a pagar en cuanto empiezas a generar reproducciones. Obviamente no es que si reproducen una te la pagan. Se espera más o menos, tienen un promedio, un margen de 10 a $50 para poderte hacer un pago. Pero también te dan estadísticas sobre cómo se está escuchando tu música, cómo está funcionando. También hay otras opciones gratuitas como Amuse, que ellos no te cobran nada por subir tu música, pero se quedan con una parte de tus ganancias que realmente son mínimas, y a menos que generaras muchísimo dinero, pues sí te recomiendo mejor que te vayas a CD Baby o a otra de las distribuidoras donde pagas, pero ya una vez que pagaste, todos los ingresos o la mayoría de esos ingresos son para ti. Pero si no vives de tus regalías y estás lanzando un disco para experimentar, puedes apostarle a la distribución gratuita a través de Amuse. Todos te ponen en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas digitales. Ahora, es importante que cuando hagas esto, desde lanzar tu disco, maquilarlo y también ponerlo en plataformas digitales, tengas claro quién va a recibir esos ingresos. Porque probablemente si estás en un grupo, uno de ustedes va a tener que recibir esos ingresos y va a tener que entregar un reporte constantemente a la banda. Esto sirve para también ver cómo están funcionando en el mercado y, por otra parte, si es que hubiera unos ingresos considerables a lo largo del tiempo, saber qué van a hacer con ellos. Pero si una compañía independiente te dice que ellos se encargan de lo digital, que tú no te preocupes, te lo digo, es ahí donde puedes tener tus primeros ingresos.
así que no desestimes la distribución digital. Todo esto si tu grupo tiene miles de reproducciones, pero si no llegas a estas miles de reproducciones, es muy difícil que veas ingresos. Pero además ten en cuenta que no vas a vivir exclusivamente de los discos. El músico tiene que hacer presentaciones, tiene que tener merchant, tiene que tener una serie de elementos que rodean la forma en la que se hace la economía con la cual se sostiene una banda. Ahora bien, digo banda, pero no necesariamente tiene que ser una banda. Puede ser un proyecto solista, puede ser un cantante de hip hop, un crew, en fin, todo depende de cómo se organicen. Así que ya que tienes todo listo, toma en cuenta que también vas a necesitar videoclips, vas a necesitar pautar en redes sociales, vas a necesitar inclusive ponerte en contacto con algunos medios para que te ayuden a difundirlo. Sobre todo, también lo que funciona muchísimo y quizás sea lo que más en este negocio de la música, sea el de boca en boca. Así que haz cosas que logren que hablen de tu banda, siempre y cuando no sean estas polémicas. Procura no caer en falsas promesas donde pareciera que oírte fuera la más grande experiencia y al final resulta que no. Esto déjalo en manos de la audiencia, deja que ellos decidan si es una experiencia importante o no en sus vidas escucharte, ¿no? No prometas más, no digas la mejor banda de el más, o sea, no, deja que suceda solo. Puede pasar, hay algunos casos donde las colaboraciones te ayuden un poco, pero vuelvo al punto, si no tienen promoción, de poco van a servir. Por darte un ejemplo, hace muchos años grabé este disco. En este disco tuve colaboraciones con Evaristo, el cantante de La Polla Records, con Boycott, con un montón de bandas del Estado español y mexicanas, y la verdad es que hice solamente 2 videoclips y las canciones que más se han escuchado de este disco son las que tienen videoclip y no necesariamente las que tienen pues gente importante colaborando ahí. Incluso hay una canción donde colabora en la guitarra el guitarrista de La Polla Records y en el bajo el bajista Escape, pero poca promoción hay al respecto y evidentemente son canciones que la gente pues no necesariamente conoce. Otro caso, por ejemplo, este disco lo produje para Osmani, que es el cantante de Van Troy, y tiene, por ejemplo, una colaboración con Sax de Maldita, tiene otra colaboración en un cover de José Luis Perales con los músicos de José Luis Perales, con el arreglista de José Luis Perales. Entonces, la verdad es que si no haces promoción, la gente no se entera, ¿no? También esta promoción tiene que ir enfocada en el nicho al que te estás dirigiendo, no necesariamente al grosso de la población o al grosso de las audiencias. Hay gente que de entrada sabes que tu música no le va a interesar, por ejemplo, no promocionaré yo ninguno de estos discos en un mercado, por ejemplo, como podría ser el reggaetón, por ejemplo, ¿no? O la música regional, porque no es el público al que está enfocado. Es decir, yo casi puedo adivinar que la mayoría de las personas que escuchan música regional no les va a interesar esta música. Lo mismo que pasaría con un proyecto de música regional que posiblemente si no estás acostumbrado o no tienes el interés por estos géneros, pues escuches y digas no me interesa. Lo cual no significa que esté mal hecho o que sea mala música, simplemente no está en mi rango de consumo. Así que si tienes colaboraciones, hazlas notar, muéstrate como una banda que está en contacto con el exterior. Y una vez que tienes todo esto claro, pues ya estás un poco listo para empezar en esto. Ahora no quiere decir que te va a ir bien, que te va a ir mal. Eso va a depender de muchos factores. Lo importante es que lo hagas. Esto es algo a lo que te vas a dedicar, si eres músico, el resto de tu vida. Así que dedícale su tiempo, su interés, investiga, aprende todo el tiempo, léete algunos librillos que hay al respecto. O sea, hay mucha información, es un tema que no te debe ser ajeno. Se acabó la época en la que los músicos solamente se preocupaban de ser músicos y se olvidaban de lo demás. Creo que hoy día la industria exige que los creativos no solamente lo sean en su instrumento, sino que también sepan involucrarse en el resto del proceso. A menos que decidas ser un rockstar, lo cual no te lo recomiendo porque pues la verdad es que te va a ir muy mal si pretendes ir por la vida pensando que solamente tu capacidad te va a llevar lejos. No, la verdad es que esta industria no funciona con el talento, funciona con la publicidad, funciona con la promoción. Yo sé que suena horrible, yo sé que no es lo que esperabas cuando empezaste en esto de la música, pero déjame decirte que es así. Hay muchos músicos con muy mala calidad en posiciones muy altas en cuanto a fama, pero esto se debe a la buena promoción que tienen. Si conoces alguno, pónmelo aquí en los comentarios. Y también hay gente que tiene mucho talento, mucha capacidad, pero no tiene una buena promoción y eso ha hecho que su material se encuentre sepultado por todo aquello que sí está publicitado. Así que no solamente basta con tener un buen disco, que lo cual es muy necesario, sino que también tienes que tener una buena promoción. Sobre estos temas y otros tantos que tienen que ver alrededor de esto, iré haciendo más videos. Inclusive, si tienes el interés en que haga un video más en particular en alguno de los puntos que toqué, pónmelo en los comentarios y también con todo gusto hago un video hablando estrictamente del proceso de las portadas, o de la microfonía, o de la mezcla, o de la masterización, o de la producción, de la dirección artística. En fin, creo que es un mundo muy interesante, muy apasionante y del cual pues nunca dejamos de aprender.
Y también no se te olvide suscribirte a nuestras redes sociales. Yo sé que de repente me estoy tardando en subir algunos materiales. Sé que también habrá una inquietud por parte de ustedes porque de repente dirán, bueno, sacaron primero habla de plastilina, luego nos habla de fotografía, luego de repente ahora un estudio de grabación. Les recuerdo que este es un canal para creativos. No necesariamente porque te dediques a la música no te puede interesar quizá el diseño, el dibujo, la fotografía, el video. Creo que es una actividad que hoy día la industria y el medio requiere que estemos más involucrados en todo lo demás. Creo que todos, y esto lo he ido descubriendo a lo largo del tiempo, si tú te dedicas a la música no tendría nada de raro que te llamara la atención las artes plásticas, por ejemplo, ¿no? O quizá el teatro o a lo mejor la fotografía. Es decir, el artista no es unidimensional, no es como que solamente una disciplina y ya. Evidentemente tendrá su cabeza y su corazón metido más en una que en otra, pero son temas de interés. Así que si eres músico y piensas que no tienes nada que ver con la pintura, con la aerografía, con todo esto, date una vuelta por el canal. Yo soy músico y me dedico a todo eso y tengo el interés por las otras cosas también. Y es simplemente dejarnos llevar por la curiosidad. Así que te invito a que explores esa curiosidad no solamente en la música, sino también en otras disciplinas. Y si eres un amante de las artes plásticas o un artista plástico y de repente estás viendo y estás diciendo ¿qué hago yo viendo un tipo en un estudio de grabación? Pues quizá probablemente a lo mejor tienes algún gusto por la música que no has explorado y que quizá valdría la pena que te involucraras. Inclusive puede ser que si te dedicas por ejemplo al cine, saber un poco de música, de stop motion, de artes plásticas, te ayude mucho a mejorar tu trabajo. El chiste de todo esto es que la curiosidad nunca se detenga.